Bueno, muchas gracias por una vez más darme la oportunidad. Yo creo que esta disertación que hemos tenido en la noche de hoy es sumamente interesante. Es llena de mucha reflexión, escuchar a Herrera con su disertación, escuchar a compañeros uniformados y compañeros que se han bregado en una cantidad de eventos que podemos decir, podemos, mejor dicho, llevar a la luz qué nos pasó a nosotros, cómo fue este mutis que vivimos nosotros. Nosotros pasamos de una era donde lo más importante es la Constitución de Venezuela, se leía a que los que no eran abogados, apenas la veían en una materia que se llamaba Formación Moral y Cívica en segundo año de bachillerato. Del resto, naranja china, limón francés. Y comenzamos a vivir una cantidad de cosas. Yo he vivido el mutis, como yo lo he dicho en más de una oportunidad en esta aula, he vivido la transformación de lo que significa la concepción estratégica de la Fuerza Armada. Incluso aquel decir Fuerzas Armadas de Venezuela y pasar a Fuerza Armada de Venezuela, eso tiene todo un génesis interesantísimo. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a reflexionar dónde está la situación. Parece mentira, me pongo a discutir incluso con los hijos míos y con muchachos. Y lo que ellos tienen hoy en día de conocimiento, no lo tenía yo a la edad de ellos. No, no la tenía. Y todo está en una palabra mágica. Pasamos de la concepción de ser una entidad constitución que hablaba de una figura representativa al cambio de una figura protagónica. Ese cambio ha sido fundamental en el rol de la vida de nosotros y ha permitido llevar la discusión que tenemos esta noche. O sea que a todos nos duele, para todos es importante los procesos. El rol protagónico que se le dio cuando el presidente Chávez en su momento hablaba de que había que cambiar la constitución. Lo venía hablando desde mucho antes de incluso ser presidente. Para nadie fue una sorpresa cuando habló en la juramentación y señaló ante esta moribunda constitución. Estaba dando una información de los cambios que iban a ocurrir. Los cambios que han ocurrido en Venezuela desde 1998 hasta la actualidad marcan un ayer y un hoy. Definitivamente, lo marcan. Y eso es lo que se capta cuando uno entra en estas discusiones, a hablar de esta cantidad de cosas. Mire, yo pasé con el general Müller horas, días y meses redactando el libro El pensamiento militar venezolano. Era una experiencia que yo viví al lado de ese viejo extraordinaria. Yo era inspector de la Fuerza Armada cuando empezamos a pasar a hacer ese libro para unificar. Y me llamó la atención en qué se basó él. Y se lo voy a decir, en el terremoto de Caracas de 1812. Cuando él toma la palabra de las milicias, recogidas allá en la esencia de esa historia de Venezuela de 1812, que dice, el ciudadano se formó en milicias. Es la participación protagónica del pueblo que se arrastra del 1812 y no sé por qué intención pasamos a ser de un protagonismo que fue generador de la independencia de Venezuela, generador de las batallas, del resto de las batallas de independencia en toda la América, de un sentimiento que somos reconocidos internacionalmente en el mundo con Simón Bolívar por un rol protagónico. Y no sé por qué la historia se está escribiendo de representante, de ser representativo. El rol protagónico le dio un valor a la sociedad
tan interesante que le dijo, aquí estoy yo presente. Cuando vi el artículo 326, que te habla de la corresponsabilidad, le dio ese punto y coma, esa interjección, esa coma, esos asteriscos, esas comillas que le dan sentido a la frase en general. Eso no existía aquí. Y de alguna manera, yo todavía recuerdo, y para nosotros no es ninguna sorpresa lo que yo voy a decir. Yo recuerdo cuando el mismo sector de la oposición que se mantiene en la misma posición con diferentes máscaras, pero la misma, que quemó la Constitución en público. Eso fue un hecho. No fueron presos por eso. No fueron presos por eso. Todavía ese resquemor existe en cierta parte. Yo creo que nos quieren llevar de alguna manera a otra vez al concepto de representante y no protagónico. Me da la impresión de que por ahí quieren ir los tiros. Lo digo sin pelo ni lengua. Yo soy y lo defiendo en todas partes. Y cada vez que hablo con otros representantes de otros países, se señala lo mismo. El rol protagónico de Venezuela es interesantísimo. Nosotros pasamos de ser acorralados a perseguidores. Nosotros pasamos de ser humillados a forjadores de un porqué. Nosotros pasamos de lectores a ser doctrinarios. Nosotros pasamos de firmar cheques a buscar el por qué hay que gastar dinero. O sea, esa situación hay que internalizarla y llegar a conclusiones que le hacen a uno un despertar diferente de por qué estamos avanzando en una o en otra dirección. Yo estoy muy contento con lo que pasa, por supuesto. Yo escuchaba en estos días a un español, ustedes a lo mejor lo conocen muy bien, a Monedero, un español. Claro, claro. Yo estuve al lado de Monedero en el 2006, la primera vez que yo vi a ese señor en un programa de televisión. Yo estaba en retiro, tenía meses, pues yo pasé el retiro en 2006 y en ese diciembre hubo unas elecciones. Y con la dinámica de las elecciones del 2006, yo estuve al lado de Monedero y lo conocí y nos hicimos amigos. Me acuerdo que el entrevistador era Ernesto Villegas, que era el que manejaba los programas de entrevista en esa oportunidad. Y yo conversaba y el progreso de ese señor en la defensa del venezolano. Bueno, cualquiera que no lo conoce dice cuánto le estará pagando el señor a ese billete por tantas cosas. Y yo no sé si le estarán pagando o no le estarán pagando. Lo que sí sé que lo que dice es verdad. Eso no me queda a mí ninguna duda. Sus análisis son perfectos. Yo no he visto a nadie que habla de la defensa de la elección del 28, como lo hizo ese señor. La cuenta de las actas y la cuenta de estas cuestiones. Señores, aquí el presidente de la República, junto con los partidos de oposición, salvo uno que no estuvo presente, fueron a una reunión, una convocatoria ante una sala electoral de la Constitución, que es el que manda, el que es lo que dice la justicia de Venezuela, el que marca la pauta de la justicia. Y él dijo, voy a revisar la información. No se pronunció en ese momento, se pronunció un mes después. Y dijo, el presidente Maduro, hemos revisado con un equipo multidisciplinario, el presidente Maduro fue el que ganó las elecciones. Aquí todo se discute si eso fue verdad o no. Pero es que lo que pasa es que el rol protagónico de la sociedad hizo llevar a ese evento. Es el rol protagónico. ¿Cuántas veces aquí se habló, se acabó el resultado de las elecciones y pasó ahí? Está bien. Como decía, bueno, yo escucho que hasta el año 1952, Pérez Jiménez que perdió las elecciones con Jovito Villalba, era un decir, lo mantienen como una historia. Pero nunca un tribunal de justicia se pronunció como se pronunció aquí con la fecha de las elecciones del 28. Eso es interesante, porque una parte del pueblo, que es el que maneja la justicia, sí cumplió su rol protagónico. Y parece mentira, al que le doy yo la defensa de eso, un español al cual yo le puedo decir, nosotros nos independizamos de ustedes que nos tenían conquistado y colonizado.
pero hay que ver las cosas en blanco y negro. No fue, él no es la gente de los conquistadores y colonizadores de esa época de 1500 y 1600. No, no, porque nosotros vivimos una barbarie. Después de 1830, cuando se separa Venezuela de la Gran Colombia, y pasamos de 1830 al 1900, 70 años de guerras civiles e inciviles, compadres y compadrazgos. Esa era la Venezuela que nosotros teníamos. Y parece mentira, todavía hay personas que quieren llevarnos otra vez a ese periodo 1830 a 1900, o hacer un retroceso, ese verdadero retroceso. Y el rol protagónico que lo tuvo la historia de Venezuela en muchos años con la parte de la Fuerza Armada, ahora es de la sociedad que maneja el rol protagónico. Y lo marcó el Caracazo de Caracas. Eso hay que verlo, hay que escucharlo. Y escuchar a la gente de la oposición también, qué es lo que ellos identifican con ese momento. Y definitivamente aquí hubo un antes y después con el Caracazo. Rol protagónico del pueblo que estaba desesperado por decir, sácame de esa figura de representante y ponme la figura de protagónico. Porque en la historia de Venezuela, el pueblo de Venezuela siempre ha sido protagónico. Nosotros no podemos volver atrás con eso. Nosotros podemos, otra vez, cuando el presidente Chávez sacó una constitución chiquitica así, primera vez que yo veía eso, un libro chiquitico así, y yo lo había visto en algunas colecciones, en casa de amigos míos, libros pequeñitos, pero me di cuenta que era tenerlo en la mano, las leyes a la mano de Venezuela. Empezamos nosotros a entender y a comprender y a razonar lo que estamos viviendo en el día a día. Y lo que hemos soportado nosotros con el gobierno del presidente Maduro, tiene una lógica cuando uno escucha al presidente Maduro, a Chávez, cuando hablaba y decía, si me pasa a mí lo que pueda pasarme y voten con la luna llena, que dicen tanta gente por ahí pendejada, tratando de hablar de Chávez, pero qué sabio es lo que quería decir. El presidente Maduro, lo que le ha pasado al presidente Maduro en estos años, bueno, eso no lo sufrió nadie. A Chávez por menos le dieron un golpe de Estado, por menos. Ahí está Cano que me lo puede mentir si quiere. Por menos le dio un golpe de Estado. En cambio, el presidente Maduro ha soportado. Pero no solamente el presidente Maduro, es el pueblo que ha soportado todo. Esa, esa forma de vivir es difícil. Es difícil. Mire, uno dice, bueno, ¿y cómo vive el venezolano? No es que se le inventa, sino que el venezolano dijo, yo soy protagónico. A mí no me vienen a marcar nadie cuál va a ser mi rumbo, velocidad y hacia dónde voy a navegar. No, ya yo lo estoy haciendo. Y eso es una cosa que nosotros no podemos desperdiciar bajo ningún aspecto. Por eso yo entré a este doctorado. Yo entré a este doctorado por eso, porque yo tengo 73 años. Yo quizás no tenía necesidad de hacer esto. Pero yo entré, me invitó en Yolillo y entré a este doctorado porque me permito yo hablar esta cantidad de cosas, que es razonar un pensamiento, es identificar una historia y es proceder a avanzar en un sentido, y es el sentido protagónico. Yo creo que eso es bien importante que nosotros podamos identificar en el día de hoy, y me lo llevo yo con mi enseñanza. Me recordaron al viejo Müller, fue mi mano derecha, apenas me nombraron mi ministro de la Defensa, yo le dije al general Müller, mi general, véngase conmigo a trabajar. Estaba retirado. Yo hablé con el presidente Chávez y Chávez le dijo, póngale un uniforme a ese señor de nuevo. A él, al general el de la Guerra Federal, Penarcay, le pusimos un uniforme. Y eran los dos que andaban conmigo para arriba y para abajo. Ellos me hicieron a mí entender lo que significaba el rol protagónico. Y yo lo sigo manteniendo. Y yo lucho con esa bandera. Se las acabo de escuchar a Herrera. La escucho a Ascanio, se la escucho a Wilson, a todos. Te la escucho a ti, profesor Quique, a ti te las escucho. El rol protagónico no nos la quita nadie, no nos lo quita nadie. Eso es lo que a nosotros nos faltaba, que nos dijeran, tú eres protagonista de esta historia,
Tú no eres solamente un espectador, eres protagonista. Borra la palabra representante. Esa la tienen otros países. Por eso le pasa lo que le pasa. Por eso las reacciones que tiene ahorita Estados Unidos en estos momentos, el pueblo que está alzado, el gobernador de Chicago y está alzado el otro gobernador y el otro gobernador, y dicen que no se le cala más a Donald Trump con su manera abusiva como está gobernando. Está surgiendo el concepto protagónico en los Estados Unidos también. Por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Cuando yo escucho a Petro hablando que por fin el presidente Petro salió del silencio que tenía y en la uno se destapó y ahora es otra persona. Hizo reaccionar a Lula también. Es otra persona. Ahora volvimos a aparecer en el BRICS junto con Palestina. Qué bonito junto a Palestina. Un pueblo que no se ha muerto. Un pueblo que entendió el sentido protagónico también. Por eso que no se ha muerto. Por eso que no se ha muerto. Lo llego hasta aquí, pues si me dan a las 3 de la mañana aquí. Todo. Mire, mi almirante, un lujo, verdaderamente. Esto se está grabando yo y de verdad que esta joya va a quedar disponible para todos. Muchísimas gracias.